buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas. Segundito, líderes, para decirle a los demás que se integren. Perfecto. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada. Dudas, aclaraciones sobre la unidad 1. Muy interesante, teacher, el de las condicionales. Me gustó mucho ese tema. Esa ya es la unidad 3, ¿no? 2 y 3. Ese es el 1, creo. Usted dice el formato condicional. Exacto. De los colores. Sí, exacto. Es una herramienta muy poderosa que se puede utilizar. Deme un segundito. Pues sí, ese es un formato que es muy bien utilizado. O sea, cuando lo utilizas bien, puedes sacarle mucho provecho. Puedes sacarle un provecho inmenso, debido a que se puede utilizar en múltiples escenarios. Bien. Entonces, el lunes pasado aperturamos las unidades 2 y 3, cuyas unidades deben trabajarlas hasta el 28, pero creo que les di un poquito más de plazo, exacto. Están hasta el día 1 de junio. Bien. Pero, como saben, el próximo lunes, que sería el lunes 29, estaríamos habilitando las unidades 4 y 5, que serían ya la tercera semana del curso. Bien, que lo estaríamos concluyendo ya entre el 5 y el 6 de junio. Bien. 5 y el 6 de junio. Les digo esto para que más o menos vayan proyectándose y haciendo los ajustes del lugar. Sí, ya entró. En lo que consideren. Entonces, vamos a ir avanzando con el tema de la unidad 2. La unidad 2 vamos a ver las funciones subtotal, y también hay una herramienta que se llama herramienta subtotal. También vamos a ver más en detalle el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas. En el objetivo del tópico 2 podemos ir visualizando todo lo que vamos a trabajar. ¿Bien? Es esta parte acá. Igual que en las otras unidades, aquí tenemos el contenido audiovisual de cómo desarrollar cada una de las actividades que deben entregar de manera práctica. En cuanto al foro, en la unidad 2, en el foro deben trabajar, en este caso, socializar los tópicos como formatos avanzados, fórmulas factorizadas, los conceptos de referencia relativa, absoluta o mixta, debatir estos temas. Ya veo que hay algunos que han hecho sus aportes y precisamente esta es la idea, ir conociendo un poquito más. En cuanto a las asignaciones, tenemos 2 en cada una de las unidades que vamos a ver hoy. La primera es la asignación 1, en la cual vamos a ver el concepto de subtotales. Si vemos, por ejemplo, esta tabla de datos que tenemos acá, estos son los campos que nosotros vamos a ir completando. Y aquí tenemos las instrucciones.
En las instrucciones, por ejemplo, acá nos pide que debemos calcular el total de ventas y calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. Cuando hablamos de el cálculo total de ventas, estamos hablando aquí quizás de la parte de lo que es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. O sea que aquí yo podría decir fácilmente, igual, este valor, asterisco, este valor, y cuando presiono Enter, ya voy a tener ese resultado. Anteriormente, nosotros hemos visto que podíamos arrastrar esto y íbamos a tener acá, a través de la referencia relativa, precisamente, el total de los valores acá. Bien. Otra forma de hacerlo fácilmente es la siguiente. Pues en ocasiones puede que la tabla de datos tenga mucho más registros que lo que tiene esta. Cientos, miles. Y yo arrastrar eso con miles de filas realmente debe ser algo trabajoso. Me coloco acá en la parte inferior derecha, en la cruz negra, y cuando hago doble clic, él autocompleta hasta donde rompe la cadena con un espacio en blanco. Bien, entonces ya con esto no tengo que hacer ese esfuerzo de estar arrastrando hasta donde finalice la tabla. Bien, entonces podemos hacer el mismo ejercicio en el cálculo de la comisión, la cual se va a hacer en base al total por el valor porcentual que tenemos acá. Vimos algo parecido a esto en el módulo básico, no sé si lo recuerdan, con la fijación de la celda en base a los más el símbolo de peso. Es muy similar, básicamente es igual al total por el valor de la celda que tiene el valor porcentual. Si presiono Enter, me funciona bien. Si arrastro un valor, me doy cuenta que ya acá me está dando unos valores incorrectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, si doy doble clic, ya yo veo que aunque corrió aquí debajo, también corrió acá y ya no está viendo ese valor porcentual que nosotros queríamos que viera. Bien, entonces, es importante ese punto. Para evitar esto, pues ya va a seguir bajando, según yo siga arrastrando. Para evitar esto, entonces, lo que hacemos es que fijamos el valor de la celda que yo no quiero que se mueva. Cuando lo utilizamos de esta manera, que es la manera tradicional, se le llama referencia relativa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo arrastro, él va relacionando la siguiente fila, la siguiente fila, la siguiente fila. Si yo hago el arrastrado de manera vertical, él arrastra, la referencia relativa aumenta filas, siendo que voy arrastrando de arriba hacia abajo regularmente. Si lo hago, perdón, si hago el arrastre de manera vertical, él va haciendo la referencia en una fila, en una fila, en una fila. O sea, va aumentando G5, G6, G7, G8. El concepto de la fila, de la celda, en la parte de la fila, que es la parte numérica, es el que va incrementando. Bien. Si yo hago el arrastre horizontal, o sea, hacia la derecha, entonces el cambio se hace en la letra que representa la columna. Vamos a ver ahorita un poquito más en detalle. Entonces, así funciona la referencia relativa. Pero la absoluta nos permite a nosotros fijar, seleccionamos la celda que queremos fijar para que cuando arrastremos se quede en esa parte del cálculo visualizando esa celda. Entonces lo podemos hacer con función F4 y él automáticamente nos agrega el símbolo de peso tanto delante de la columna como delante de la fila en esa celda. Si lo quieren insertar manual, también pueden insertarlo de manera manual. Bien. Entonces, y acá entonces yo hago el doble clic y aquí voy a tener el resultado esperado. Si le hago doble clic a la última celda, voy a ver que está viendo acá el valor de la columna G, mientras que sigue viendo aquí arriba el valor porcentual que tenemos acá. Si mañana ese valor porcentual aumenta de 3 a 4, automáticamente todos los valores cambian. ¿Entiende este concepto? Perfecto. Entonces, vamos a seguir viendo. Bueno, acá tenemos
realizar un subtotal de cantidad y realizar un subtotal de comisión. Y aquí nos dice que recuerda que en la práctica tienes cuadros para los subtotales, cantidad de comisión. La idea aquí, con estos cuadros que están acá, nosotros analizar el comportamiento que se puede presentar cuando nosotros estamos utilizando una función de cálculo de subtotales combinada con otra función de filtrado de datos, por ejemplo. ¿Cuál sería ese comportamiento? ¿Cómo se muestra? Vamos a colocar aquí el 3%. Entonces, vamos a suponer que aquí yo quisiera, por ejemplo, hacer el subtotal de la cantidad. Yo quiero hacerlo con la función suma. Bien, y aquí yo voy a decirle que va a ser la cantidad desde acá, con Control Shift, flecha hacia abajo, yo hago la selección total. Presiono Enter, tengo mi valor. Vamos a hacer lo mismo con comisión. Función suma, comisión, Control Shift, flecha hacia abajo, presiono Enter, y aquí tengo mis datos. Bien, esos datos son iguales a la sumatoria de esas columnas, la sumatoria de esas columnas. Pero ¿qué pasa si yo aplico acá un filtrado de datos? Vengo acá y aplico un filtrado de datos. Recuerden que el filtrado de datos lo podemos cambiar acá. Yo les digo, por ejemplo, muéstrame solamente Andrés. Digo aceptar. Y podemos notar que aunque se está mostrando menos información en la tabla y esta función también se está alimentando de la tabla, no cambió de este lado el valor total de lo que se está mostrando actualmente. Bien. Entonces, ahí es donde va a entrar en juego la necesidad de utilizar algunas funciones que se comportan de manera diferente cuando ustedes tengan que utilizar funciones combinadas en un trabajo en específico. Bien. Vamos a quitar el filtrado para insertar la siguiente función e ir viendo las diferencias. En la siguiente vamos a utilizar una función que se llama subtotales, así mismo se llama, subtotales. Esta función de subtotales tiene varias subfunciones dentro. Y el comportamiento de estas subfunciones puede ser diferente entre una y otra. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a utilizar la subfunción 9, que es la de suma, pero tenemos otra subfunción de suma, que es la subfunción 109. Bien, pero aquí vemos que hay diferentes subfunciones que también ustedes pueden ir jugando con ella más adelante. Entonces, vamos a trabajar con la 9 inicialmente para que vean el comportamiento. Básicamente, los argumentos de entrada de la función subtotales es un número de función, coma, y un número de referencia, o varios números de referencia. La referencia, por lo regular, puede ser un rango de datos, como lo es en este momento, pues, para ver el subtotal de cantidad, tenemos que indicar el rango de celda de la cantidad, de la tabla, de la columna cantidad. Control Shift flecha hacia abajo. Y acá solamente me va a faltar cerrar el paréntesis de la función y presionar Enter. Y se fijan, tenemos el mismo resultado. Vamos a hacerlo nuevamente. Doble clic en subtotales, subfunción 9, coma, y ahora vamos a hacer el rango de comisión. Cierro mi paréntesis, presiono Enter y tengo el mismo valor que cuando lo hice con suma solamente acá. Aquí tengo suma, acá tengo subtotales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo aplico nuevamente el filtrado de datos? Miren pues qué pasa cuando yo aplico el filtrado de datos. Se me está mostrando actualmente el total de lo que se está mostrando. O sea que si yo vengo acá y agrego otro vendedor, miren cómo aquí me subió. Bien. Puedo ir agregando y él me va a ir sumando. Bien. Dependiendo de la necesidad que yo tenga, puedo jugar con esto, simplemente borrar mi filtro y él va a volver a funcionar de esta forma. Bien.
Entonces, vamos ahora a hacer el ejercicio igual, pero con la subfunción 109. Me va a pedir la referencia, que es igual a la cantidad. Así que hay un error. Ahora sí, había un error con la sustitución. Vamos a hacerlo igual. Y acá vamos a hacerlo con comisión. Aquí. Tengo el mismo resultado, ¿bien? Entonces, si se fijan, si yo vuelvo y filtro, voy a tener un resultado similar en ambos escenarios. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, si seguimos las instrucciones, luego nos pide que debemos subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión para cada cambio en el campo vendedor. O sea, subtotalizarlo dentro de la tabla. Dentro de la tabla, para que cada vez que cambie uno de los vendedores, se muestre un subtotal. Y para esto, y por esto la importancia del ordenado previo. Bien, porque esta herramienta que se llama en el menú de datos, a ver, en el menú de datos, aquí en esquema tenemos la herramienta subtotal, que es la que vamos a utilizar para este ejercicio. Lo que hace es precisamente que si yo le digo que va a ser en base a la columna vendedor, él va a ir preguntando a cada una de estas celdas si es Andrés, si es Andrés, si es Andrés. Cuando cambia de Andrés a Gustavo, entonces él hace un espacio entre Andrés y Gustavo y va a crear una fila de subtotal para Andrés, en la cual se van a sumar los valores de las columnas que nosotros indiquemos. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos posicionamos en una celda dentro de la tabla, vamos a esquema, seleccionamos subtotal y miren cómo ya él automáticamente selecciona el rango de datos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Para cada cambio en el enunciado decía vendedor, la función que se va a utilizar es sumar. ¿Cuáles son las columnas que se van a sumar? Cantidad y comisión. Si hay algún subtotal actualmente que lo reemplace y al final agregue un resumen debajo de los datos, o sea, como un total general. Bien. Entonces, si le digo aceptar, cuando le diga aceptar, van a notar que a la izquierda de los números de las filas va a agregarse como un despliegue en el cual yo puedo contraer y extraer en base a los vendedores. Mírenlo acá. Si se fijan, debajo de cada Andrés tengo un subtotal que me suma las columnas que yo le indiqué. Bien. La importancia de tenerlo ordenado. Una consulta, ¿es necesario que esté siempre sorteado? ¿O él lo hace indistintamente, esté desorganizado la lista de nombres? No es necesario que esté sorteado, porque si no está sorteado, entonces él va a decir, este es un Andrés, aquí está Juan, ahí hubo un cambio, pero si aquí debajo hay otro Andrés, va a haber otro cambio y vas a tener 100.000 totales. Bien. Entonces, por eso hice énfasis al inicio de ordenar previamente la tabla en base a la columna que se vaya a trabajar esa función. Bien. Entonces, aquí con estos botones que se han agregado acá, yo puedo entonces contraer. Si se fijan, miren el comportamiento acá.
con la subfunción 109 y ya no se, la subfunción 9 no nos trabaja en este escenario. Bien, pero la subfunción 109 sí. Entonces, si yo aquí abro, por ejemplo, Andrés, miren cómo se me muestra acá. Entonces, de esta forma yo podría tener, por ejemplo, un total por vendedor por esas columnas acá, un total por vendedor por esas columnas acá, y un total general acá de los que están abiertos en este momento. Por ejemplo, el 396 es igual a la suma de 183 más 213. 213. Entonces, ese sería el total. Al final me agregué este total general en base a lo que yo le agregué a la hora de ejecutar la función subtotal, de que me agregara un total abajo. Pero si se fijan, el comportamiento de la suma tradicional, miren cómo ella está asumiendo estos valores como bueno y válido y lo está adicionando al formato de suma, al resultado como tal. ¿Lo notan? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no siempre la misma función que utilizamos día a día va a poder combinarse con una función adicional un poco más avanzada, quizás un filtrado de datos, quizás un subtotal, y va a dar el resultado real. Entonces debemos ser muy observadores en esos puntos e ir haciendo los ajustes del lugar cuando se presente. Vamos a ver si hay alguien en la sala de espera. Ok, vamos bien. Vamos a continuar entonces. Si surge alguna duda, me dejan saber. En cuanto a la unidad 2, básicamente la unidad 2 es como ya para sellar el conocimiento del tópico de referencias relativas y absolutas. Recuerden que estamos trabajando en base a la guía que vimos en la unidad 1 y esa guía didáctica nos va a funcionar hasta la unidad 4. O sea que es importante que estén consultando en base a cada unidad que estemos desarrollando en la guía. Bien, entonces, este ejercicio básicamente es orientado, quizás, no sé si recuerdan, en la universidad, cuando tomábamos, por ejemplo, un parcial, ese parcial estaba en base a 100, pero al final representaba quizás un 30% de la calificación del cuatrimestre en esta materia, por ejemplo. Y básicamente aquí queremos como desglosar un poquito más el concepto de referencia relativa, aunque ya lo vimos en el anterior. Aquí voy básicamente a ejemplificar el tema de el vertical y el horizontal, el arrastre. Bien, entonces yo quiero multiplicar ese valor por este valor 30%. Como voy a hacer el arrastre de manera vertical, lo voy a hacer dentro de la misma columna D. Por esa razón, no tengo la necesidad de yo agregar el símbolo de peso en ambas posiciones. Pero simplemente yo agregarlo acá en el 6, que es el que se va a deslizar. Si yo arrastro, me va a decir de 7, de 8, de 9, de 10 y va a venir arrastrando aquí debajo. Pero va a decir siempre D. Bien, entonces, yo le estoy diciendo ahí, fíjame, quédate en el 6, que ya de la D me encargo yo. Bien. Y voy a tener el mismo resultado como si lo hiciera en ambas. Bien. Muchas veces la gente lo hace para asegurarse, o muchas veces porque desconoce cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro, y para asegurarse lo utilizan los dos. ¿Me entiendes? ¿Pudiera causar algún problema eso de ponérselo a los dos? No realmente. Lo que te puede causar es que si tienes que utilizar, por ejemplo, un resultado en cruz, bien, o hacer una función en cruz, ya esto te limita porque, por ejemplo, vamos a suponer que acá, yo voy a copiar esto, aquí debajo. Voy a copiar esto aquí debajo. Y aquí yo tengo ya, bueno, este valor está en base en de arriba, pero quiero hacerlo en base a este. Vamos a borrar esto brevemente para darle como un poquito más de lógica. Y aquí vamos a poner un 40%. 40%.
Entonces ya aquí vamos a aumentar un poquito. Bien, hasta acá. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo la necesidad de decir igual a este valor por este valor, y por ejemplo, aquí le digo que me lo fije acá. Bien. Si yo hago este arrastre hasta acá abajo, está bien. Bien. Pero si yo quisiera ir haciendo un cálculo como en cruz, es una idea, ¿bien? No, quizás no esté bien cerca la realidad de ustedes, pero se puede dar un escenario similar en algún momento. Y si no entienden el concepto, entonces pueden estar en algún momento trancados de cómo lo puedan hacer. Bien, entonces, por ejemplo, si ese mismo valor yo lo valo hacia la derecha, me voy a dar cuenta que cuando lo arrastré hacia la derecha, él, en vez de calculármelo en base al 40%, como lo fijé en ambas, se queda viendo acá, pero él sigue arrastrando hasta acá, el relativo. Bien. Entonces, ¿qué yo hago acá? ¿Qué yo voy a hacer acá? Cuando lo voy a hacer hacia la derecha, simplemente fijo la fila, no fijo la columna. ¿Para qué? Cuando yo arrastre, él me va a hacer un cálculo en base al 40%, en base al 50%, en base al 60%. Bien, entonces, esa es la lógica que quiero como lo vean. Saber cuándo utilizar uno u otro en base a la necesidad que se le presente. Pues podemos tener arrastre tanto vertical, es el que más se utiliza, pero también podemos tenerlo horizontal, y la idea aquí es saber que si no colocamos el símbolo de peso delante de la letra que representa la columna, entonces cuando arrastramos de manera horizontal, esa letra va a ir cambiando de E21, F21, E21. ¿Sí? Cuando arrastro horizontal, se arrastran las letras de la columna. Si arrastro vertical, se arrastran los números de las filas. Bien. Entonces, aquí, si se fijan, básicamente van a hacer el mismo ejercicio, arrastrando, arrastrando, y ahí, como ustedes lo consideren, si quieren hacerlo fijándolo ambos o fijando uno. La idea es completar esta parte y enviarlo, pero quería que entendieran bien esa parte de cuándo fijar cuál. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, continuamos. En cuanto a la unidad 3, ya aquí empezamos a ver las funciones lógicas y las funciones anidadas. Aquí vamos a ver información importante sobre estas funciones. Función sí, función y, función o, sumar sí, quitar sí, promedio sí. Esto es lo que vamos a ver acá. Aquí sí me gustaría que fuéramos a la guía, pues hay información importante acá que deben consultar para entender un poquito más el concepto, principalmente de las funciones anidadas, que es el que es un poquito más complejo. Aquí está grabando en 2 lados. Entonces, aquí hace referencia específicamente, vamos a ver, todo lo tenemos por acá, bien. Miren aquí donde tenemos las referencias mixtas, la definición y demás, todo está aquí. Ahora mismo en la unidad 3 estamos en las funciones lógicas. Aquí se ve toda la teoría, la parte detallada. La función que vamos a utilizar así de base es la función sí. Aquí vemos la sintaxis, que es cómo se manejan los argumentos de entrada dentro de esa función. Conceptos como prueba lógica, que es una prueba lógica, cuál es su trabajo, si es verdadero y todo lo demás, todo eso lo vemos acá. E incluso la parte de funciones anidadas está acá,
muy importante. Si se fijan, en este caso tenemos la función sí, la condición, que en este caso es la prueba lógica. Se muestra el resultado si se cumple dicha prueba lógica. Y de lo contrario, entonces se puede volver a invocar la misma función para ir analizando diferentes patrones. Bien. Por lo regular, la función sí por sí sola tiene una única prueba lógica y tiene dos posibles respuestas. Bien. Si se fijan acá, la prueba lógica es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Por ejemplo, A10 igual a 100 es una expresión lógica. Si el valor de A10 es igual a 100, la expresión se evalúa como verdadero, de lo contrario se evalúa como falso. Este argumento puede utilizar cualquier operador de comparación, mayor igual, menor igual, igual, diferente y demás. Bien, entonces, cuando tenemos la necesidad de evaluar varios patrones, entonces tenemos ahí, podemos anidar, que es en el valor falso de la función, volver a invocar la función sí e ir comparando en base a otros posibles patrones. Bien, esto lo vamos a ver ahora en la práctica. Entonces, en cuanto, vamos a ver, creo que me fui muy lejos. ¿Qué le pasa a esto? Ok, entonces, en cuanto a los audiovisuales, aquí lo tenemos para ambas asignaciones, son esta y esta que está acá. Y en cuanto al foro de la unidad, vamos a trabajar un foro en el que vamos a hablar sobre las funciones lógicas en base a los conceptos que hemos visto en la guía. Bien. Entonces, si vemos acá la práctica de las funciones, vamos a ver la primera. Esta es la primera. Básicamente, aquí tenemos las instrucciones. Este viene siendo un registro de calificación. Y aunque quizás se basan en prácticas así más educativas, lo cierto es que esta función ustedes la pueden utilizar en cualquier aspecto del día a día. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, en el estado 1, el estado 1 se indica aquí, sería condición 1, 2 y 3. Estado 1, 2 y 3. ¿Bien? Por ejemplo, nos pide, utilizando la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, se muestra el valor reprobado. Entonces, muy importante, mayor o igual a 70. Yo debo esta parte colocarlo tal cual, pues si coloco solamente mayor, para que sea aprobado, debe ser 71. Bien. Entonces, muy importante analizar bien el requerimiento antes de aplicarlo. Entonces, me coloco donde quiero que caiga el resultado. Inserto la función. La función se llama sí. Pueden buscar por acá en todo. Y aquí tengo primero la prueba lógica. La prueba lógica es este valor que es la nota final, mayor o igual, ¿a cuánto? 70. Miren lo que me dice la prueba lógica, verdadero. Si es verdadero, voy a agregar el nombre que quiero que aparezca entre comillas dobles. Entre comillas dobles. If 2, aprobado. Y entre comillas dobles, si fuese falso, reprobado. Bien. Y me dice que va a mostrar aprobado. Le digo aceptar. Ya aquí tengo el resultado. Doy doble clic y aquí tengo el resultado para los demás.
¿Es un valor por debajo de 70? Me dice reprobado. ¿Es un valor por debajo de 70? Me dice reprobado. Bien. Se pone más interesante. Se pone más interesante ahora. Aquí se nos va a poner más interesante porque en el segundo enunciado nos dice, ok, debes hacer lo mismo ahora si la nota es mayor o igual a 70, pero al mismo tiempo debes considerar y que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que se muestre reprobado. Y aquí recuerdan lo que les dije, que la función sí solamente tiene una única prueba lógica y tiene dos posibles respuestas en base al resultado de la prueba lógica. Y aquí me está pidiendo dos pruebas lógicas y que deben cumplirse ambas. ¿Sí? O sea, que deben coincidir ambas. La nota final debe ser igual, mayor a 70 y la asistencia mayor o igual a 20. Entonces, aquí yo voy a decir, la voy a hacer manualmente ahora porque esa combinación no me la soporta el asistente. Entonces aquí le digo sí, doble clic. En la prueba lógica yo voy a invocar una subfunción que es la subfunción i. La subfunción i me permite varios análisis de pruebas lógicas. El primero puede ser que este sea mayor o igual a 70, coma, y aquí puedo ir agregando diferentes pruebas lógicas hasta 255. Lo malo de agregar muchas pruebas lógicas con la subfunción i es que todas deben coincidir o todas deben ser aprobadas para que el resultado sea verdadero. Bien, entonces aquí yo puedo decir que la asistencia sea mayor o igual a 20. Como ya no tengo más pruebas lógicas, voy a cerrar el paréntesis. Si se fijan acá, se han aperturado dos paréntesis, uno para la función sí y otro para la función i. ¿Bien? Cuando yo cierre el paréntesis en la función i, acá, él le va a devolver ese valor al primer argumento de la función sí, que es la prueba lógica. Mírenlo acá, donde cambió, y aquí me muestra prueba lógica. Cuando le digo coma, me pasa al argumento de si ese resultado es verdadero, que ambas coincidan, que sea mayor o igual a 70 y mayor o igual a 20, que diga, entre comillas, doble, aprobado, coma, si fuese falso, entre comillas, doble, reprobado. Y por último, cantidad de paréntesis que abren, cantidad de paréntesis que deben cerrar en la función. Presiono Enter. Aquí tengo el resultado. Doble clic. Vamos a analizar. Entonces, aquí tenemos. Este fue aprobado porque aquí tengo 25 y aquí tengo 93. Este fue reprobado porque acá tengo 82, pero en la asistencia no llego a 20. ¿Ven? Este está acá fue reprobado porque en ninguno de los dos casos se cumplió la condición. Bien, entonces esa es la idea, señores. Esa es la idea, que ustedes conozcan esto, cómo funciona. La condición 3 viene siendo muy similar, es el estado 3 a la anterior, pero en este caso la diferencia es simplemente la condición. En este caso, cuando utilizamos la función i, sabemos que tienen que darse uno y el otro. En este caso, con que se dé uno o el otro, ya mostraría aprobado. O sea que para que diga reprobado, no deben cumplirse ninguno. Bien, entonces vamos a ver cómo se funciona esto. Básicamente es la misma función que yo voy a realizar. La puedo hasta copiar y colocarla acá. Entonces, una vez yo la coloco acá, lo que yo voy a cambiar es la función i, la voy a sustituir por la función o. La función o es esta que está acá. Bien,
La función O es la que me va a dar ese resultado. Presiono Enter. Hago el doble clic. Y acá pueden ir notando que donde aquí decía reprobado, estando aquí en 82, pero decía reprobado porque acá dice 17 en vez de 20. Acá me dice aprobado porque aquí en una de las dos está por encima de 70. Se pueden dar ocasiones en que, por ejemplo, como esta que está acá, que me diga aprobado, estando la nota final por debajo de 70, pero la asistencia por encima de 20. Bueno, entonces, esa es la diferencia básicamente entre ambas condiciones. Y u O, básicamente, y tienen que darse ambas condiciones para que sea positivo, verdadero, y la O, una o la otra. En cuanto al índice, que es el último punto que vamos a ver en esta actividad, el índice, ya aquí empezamos a ver la parte de el sí anidado a profundidad. Bien, el anidado de funciones a profundidad. Podemos tener hasta 7 niveles de profundidad en una función anidada. Bien, entonces, si se fijan aquí en el enunciado, nos dice que en el índice debemos mostrar la letra A si la condición es mayor o igual a 90, perdón. La B si la nota final es mayor o igual a 80. Y así sucesivamente debemos ir mostrándole. Mi recomendación es acá, la siguiente. Usted va a manejar acá, va a utilizar el asistente. Va a invocar su función sí. Va a hacer la prueba lógica en base a la nota final, que es lo que estamos analizando. Y va a tomar el valor más alto de la instrucción. El valor más alto, ¿cuál es? 90. Voy a decir aquí, mayor o igual a 90. Si es así, va a devolver entre paréntesis, entre comillas doble, la A mayúscula. Y de lo contrario, que me devuelva la B mayúscula. La B es para cumplir con el argumento que nos hace falta. Pues cuando presionamos Enter y arrastramos, nos vamos a dar cuenta que hay valores que no cumplen, por ejemplo, como este 53, que aún así me sigue poniendo B. Entonces, esto no nos funciona, pero yo lo que quería con utilizar el asistente es tener una función válida, una función que me dé un resultado en base a lo que yo andaba buscando. Esa función yo la voy a copiar. Voy a abrir aquí la instrucción y voy a abrir también un bloc de nota o un Word, el programa de su preferencia. Y vamos a ir acá desarrollando el requerimiento con la lógica que nosotros están pidiendo. Cuando concluyamos con esta fórmula, con esta función, usted leyendo la función va a poder leer lo mismo que lee en el enunciado. Bien. Entonces, hablábamos, esta es la función que nos ha trabajado. Ya con esta, hasta acá, nosotros cumplimos con este primer, mostrar la A si la nota final es mayor o igual a 90. Va a mostrar la A cuando esta condición se cumpla. Bien. Siempre las funciones anidadas se replican en el valor negativo. Bien. En el valor negativo. Por ejemplo, yo voy a copiar esa función que yo sé que trabaja, ¿verdad? La copio. Y para que él la vuelva a invocar, lo va a invocar en el lado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no era 90, estoy hablando desde mayor o igual a 90 hasta el infinito. Bien. Va a mostrar. Ahora, si es mayor o igual a 80, quiere decir que quizás está entre 80 y 89. Muéstrame la B. Vuelvo a invoco, aquí, sigo leyendo. C, si la nota final es mayor o igual a 70. Vuelvo acá, digo, ¿tú eres mayor o igual a 70?
Sí, entonces muéstrame aquí una C. Y así sigo leyendo y me dice, D, si la nota final es mayor o igual a 60. Vuelvo y pego. ¿Tú eres mayor o igual a 60? Sí, entonces coloca una D. Y de lo contrario, si no eres mayor o igual, entonces eres menor. Si eres menor de 60, te quemaste. Entonces aquí mostraría una F. Ya no tengo que anidar más. Bien. Si se fijan, el copiado de la función yo lo hice sin el símbolo de igual que tengo en la parte inicial. Por eso ustedes ven que aquí se agrega sin el símbolo de igual. Punto importante a tomar en consideración es tanto paréntesis abren, tanto paréntesis cierran aquí detrás. Bien. Otra razón por la que la hice en el blog de notas es precisamente porque cuando cometes un error, Excel a veces te dice, ok, tienes un error, y tú tratando de salir para modificar, borras la función. Entonces tienes que volver a hacerlo otra vez desde cero. Y entonces cometes otro error. Y esas son cosas que se pueden dar. Entonces yo la hago como yo entiendo en el Notepad, y luego la copio y la llevo entonces a Excel y entonces la pruebo allá. Si se me borró en Excel, yo vuelvo y la tengo aquí. Vamos a ver. Y tengo la misma A, pero cuando hago un doble clic, entonces miren aquí como acá me está mostrando F, como aquí me está mostrando D, como aquí me está mostrando C. ¿Ven? Y esto se puede utilizar para lo que ustedes necesiten, no necesariamente para esto de calificaciones. ¿No? Usted quiere validar diferentes niveles de productos, diferentes niveles de servicios, los niveles de profesionalidad que usted quiera. Incluso puedes aquí, qué sé yo, manejarlo con stocks, los stocks de tu inventario, si tú quieres saber eh, cuáles son esas partes, si la quieres nombrar con una letra, que cuando se te muestre este resultado, te traiga ese resultado, el reporte que te generó tu sistema, tú corras esta función y te traiga esto. Incluso por acá puedes combinarlo precisamente con el formato condicional, que puedes crear una regla aquí, puedes crearte una regla tantas diferentes letras tengas. Y aquí puedes decirle, bueno, mira, cuando se te muestre aquí la A, que entonces la muestres de tal color. Y de esa manera puedes tomar como decisiones en base a si quizás un nivel de stock está más bajo de lo que debiera, entonces ya con el color te das cuenta. Una idea. Bien. Entonces, si mañana esa calificación cambia, bueno, pues entonces si cambia, por ejemplo, a 80, ya ella va a tomar otro color. Bueno, de ahí podemos combinar las tareas que estamos desarrollando. En la semana próxima vamos a ver más cosas combinadas. Bien, se van a ir combinando más de esas funciones que hemos aprendido, incluyendo la parte de seguridad, la parte de validación de datos. Todo eso lo vemos ya la semana próxima. ¿Dudas sobre estos temas de función sí, anidado y demás? ¿Dudas, aclaración? Están como muy calladitos hoy, ¿eh? A practicar, profesor. Altura. Bueno, vamos a ver, hay una duda por acá. Julián, adelante. Sí, saludos, teacher. Una preguntita. En las condiciones que usted está detallando ahí, los paréntesis vi que se cerraron todo al final. ¿Afectaría también si se va cerrando por función? Sí, te va a afectar, porque recuerda que esto al final tú lo ves como una misma función. Entonces, él lo que va haciendo es que va cerrando de adentro hacia afuera. Este que tú ves aquí cierra esta función. Bien. Este que tú ves acá cierra la siguiente función, es esta, la cual está compuesta por la prueba lógica, la respuesta si es positivo y la respuesta si la prueba lógica es falsa. ¿Entiendes?
Sí, sí. Entonces, así él se va, al final tú lo vas a ver como una única función en la cual tienes la prueba lógica acá. Si es verdadera esa prueba lógica esto, y si es falsa, entonces te toma todo esto hasta acá. Lo que pasa es que él lo va viendo por escalón, No, perfecto. Gracias. siempre me onda. Líderes, entonces, esa era la parte más compleja. Veo que tienen, realmente hay pocas dudas, aunque sé que hay cosas que van a surgir cuando lo estén haciendo. Me gustaría pasarle la función, pero es parte del ejercicio que la genere, ¿no? Entonces, ya esta, que es el segundo ejercicio de la unidad 3, no hay mayor complicación. Básicamente aquí vamos a utilizar tres funciones, que es la función contar sí, sumar sí y promedio sí. El objetivo con esta tabla ficticia de una empresa de fondos de pensiones es, según las instrucciones, ir determinando la cantidad de afiliados, utilizando la función contar sí, el total de aportación, utilizando la función sumar sí, y el promedio de aportación, utilizando la función promedio sí. Básicamente, la función contar sí tiene dos argumentos, los cuales son rango y criterio. El rango establece el rango de datos donde se va a buscar el criterio, ¿bien? Para determinar la cantidad de AFP por criterio. Entonces, si aquí yo estoy buscando el criterio este que está acá, yo debo posicionarme aquí, y lo que hace la función es que en este rango va a ir buscando pro futuro, sí, pro futuro, no. Aquí conto 1, 2, 3, 4, 5 y va haciendo ese ejercicio. Bien, va haciendo ese ejercicio. Es muy sensitivo con este tipo de funciones, con este tipo de criterios. Pues si se fijan, en el caso de unión tenemos una tilde, bien, y si hacemos el mismo ejercicio y encontramos datos que no están del todo con la integridad que se requiere, por ejemplo, en este caso él me está devolviendo 16, bien, pero si acá en uno de los unión yo hago un cambio y le remuevo la O con tilde y le pongo una O sin tilde, cuando presiono Enter, él me va a bajar a 15. ¿Por qué? Porque no lo está identificando exactamente como debe ir. Bien, eso es un punto importante a tomar en cuenta. En la data donde se vaya a buscar el rango de datos, el criterio en el rango de datos debe ser una data íntegra que coincida exactamente en todos los escenarios para que el resultado sea lo más correcto posible. Entonces, en las funciones tanto sí como promedio sí, tenemos un argumento adicional. El argumento adicional es que aquí tenemos un rango de suma, ¿verdad? Entonces, aquí debemos determinar el total de aportación por AFP. Si aquí yo selecciono mi rango de datos, le voy a decir que en ese rango él va a buscar mi criterio pro futuro y que cuando lo encuentre, que sume en base a este rango. Bien, ¿qué va a hacer la función? Que ya va a venir acá y va a decir pro futuro, sí, va al rango de suma, dice 90. Pro futuro no, continúa. Pro futuro sí, 115 más 90, 205. Y así él va haciendo la sumatoria hasta que me da el resultado total. Bien. El argumento aquí va a ser el mismo, en el promedio sí, tenemos la misma cantidad de argumentos, la diferencia aquí básicamente es la función como tal, que hace otro trabajo que no es el de sumarse. Aquí ustedes deben completar todos los cuadros que están en blanco y guardar esas actividades y compartirlas por cada uno de los puntos que tienen por acá. Voy a tratar de cargar la grabación en el día de hoy, por si quieren trabajar hoy mismo, ya ahí puedan tenerla disponible. ¿Alguna duda adicional sobre los puntos vistos el día de hoy? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos. Ajá. Profesor, disculpe, ¿se va a subir ahora la práctica de las 2 y de la 3? Sí, la pueden trabajar hasta el día primero, creo que fue. Ah, de acuerdo. Ok, La gracias. pueden trabajar hasta el día primero.
Permítame un segundito para pasar la asistencia, que hubo una que no la pasamos la semana pasada, para así ir cerrando. Los que digan presente, si quieren, se pueden ir retirando. Juan Javier. Presente. Javier. Presente. Marta Corleto. Marta Corleto. Susana, Presente, Susana. Marta. Ok, gracias. Susana Santana. Presente. María Cristina Torres. María Cristina. Leida Martínez. Presente. Ali Santana. Ali Santana. Presente. Marinelis Valdés. Marinelis Valdés. Y Cauris Serrano. Cauris Serrano. Sara Cordero. Sara Cordero. Marlenis García. Marlenis García. Julián Pérez. Julián Pérez. Presente. Sandra Mesa. Presente. Gilberto Marte. Gilberto Marte. Steven Hidalgo. Steven Hidalgo. Ariel Pérez. Ariel Pérez. Nicole Reyes. Nicole Reyes. Leandro Fernández. Presente. Gracias. Joaquín Rochit. Presente. Kerry Herrera. Kerry Herrera. Santel Tamares. Santel Tamares. Juani Iciano. Juani Iciano. Disculpa, Edward. Chantel Ajá. está presente, no sé por qué no respondió, pero Ok. ella está en la lista ahí. Edward. Ok. Sí, es Ajá. Marta. Mira, Ariel tiene problema con la PC, pero él está aquí, Ariel Pérez. Ariel Pérez. Perfecto. Ajá. De acuerdo. Voy a dejar esto aquí por si acaso surge alguien más en el proceso. Vamos con la Creo siguiente que- lista. Luis Canela, ahí no escuché que me mencionaron. No, ni a mí Vamos con tampoco. otra lista. Ah, ok. Ah, que son Ahora dos. vamos Ok. aquí. Sí. Jacobo Bencosme. Presente. Eric Fernández. Presente. Isaura Taveras. Presente. Sandra Núñez. Presente. Ana Valdés. Ana Valdés. Presente. Ana Iris. Daisa Lebrón. Daisa Lebrón. Presente. Wendy de la Paz. Wendy de la Paz. Profe, Luis. tengo por aquí Ariel presente. Luis Canela. Ariel Pérez. Ah, Presente aquí. Ariel. Sí. Pero yo te puse presente en la otra. ¿no? Ah, ok. Sí. Pues ya. Está bien. Lo que pasará que no sabía. Está bien. Sí, ok. Sí, Gracias. siempre. Yo no pude decir presente porque mi micrófono no estaba conectado, pero yo creo que usted me puso presente aquí ¿Tu abajo. nombre es? Chantel. Ah, sí. Chantel. Estaba. Ok. Gracias. Entonces, vamos a ver. Luis Canela. Presente. Michael Reyes. Presente. Sterling Tejada. Sterling Tejada. Ana Hernández. Presente. Luz Silverio. Luz Silverio. Maciel Valdés. Presente. Eriton Carmona. Presente. Andy Santos. Andy Santos. Daniela Estrada. Presente. Lino Bruno. Lino Bruno. Presente. Presente. Smerlin Santana. Smerlin Santana. Presente. Y Lorelis Paniagua. Presente.
Perfecto. ¿Hay alguien pendiente que no haya mencionado? Perfecto. Bueno, líderes, de mi parte un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado el encuentro. Y nada, vamos a trabajar con las entregas. Nos vemos la semana próxima. Dios de la Excelente, Bye. teacher. Feliz fin de semana. Igual para Bye. ustedes. Buen fin de semana, bye. Adiós, buen fin de semana.